En julio de 2026 en Argentina, una mujer embarazada y su hija de 7 años se quedaron solas en su vivienda, un lugar que les parecía seguro. Pero las cámaras de seguridad captaron una secuencia inquietante. Un hombre saltó el muro, entró silenciosamente e hizo lo impensable. Luego de eso comenzó una persecución en contra del tiempo para poder salvar a la pequeña. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Mercedes Serrapán. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mercedes Serrapán nació alrededor de 1994 en Los Toldos, una localidad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Cuando alcanzó la adultez, Mercedes tuvo una hija a la cual prácticamente crió sola, y en cierto momento decidió que lo mejor era construir su propio camino, por lo que dejó su ciudad natal y se instaló en Junín, una ciudad más grande y con más oportunidades. Lo único que quería Mercedes era poder sostenerse a ella misma y a su hija, Abril. Fue en Junín donde conoció a un hombre llamado Jonathan Videla, una persona muy trabajadora que se desempeñaba en una cooperativa local. La relación entre ellos comenzó como una amistad y creció con rapidez. Jonathan entonces se integró a la vida tanto de Mercedes como de su hija con mucha naturalidad, tanta que sorprendió incluso a quienes los conocían. Y es que aunque él, como ya podemos intuir, no era el padre biológico de Abril, asumió ese rol con mucho compromiso. Así se mudó con ellas, compartió rutinas, celebraciones y tareas domésticas. De esa manera se fueron consolidando con la idea de una familia. En ese círculo íntimo también había otra persona que ocupaba un lugar privilegiado, otro hombre llamado Sebastián Daniel Bonafé, quien también era oriundo de Junín y trabajaba en una panadería. Para los vecinos era un hombre común, alguien que saludaba mientras pasaba por la calle y mantenía una vida aparentemente ordenada. Sin embargo, dentro de la casa de Mercedes, su presencia tenía un peso distinto. Sebastián era el padrino de Abril, un rol que en la cultura local no es algo simbólico, sino muy importante. Implica confianza, cercanía y un vínculo que se debe mantener toda la vida. Durante años, Sebastián tuvo acceso a la casa de Mercedes. Participaba en cumpleaños, reuniones y estaba allí los fines de semana. Ella confiaba en él de manera absoluta y lo veía como una figura protectora para su hija. Pero esa confianza comenzó a resquebrajarse el 16 de junio de 2026. Ese día Mercedes descubrió algo que alteró por completo su percepción de Sebastián. Y es que ese día se enteró que el hombre había grabado un video de contenido sexual en el cual aparecía Abril. El hombre habría entrado al baño mientras la menor se estaba dando una ducha y la había filmado con su celular. Mercedes presentó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y de la Familia y pidió una orden de restricción y algunas medidas de alejamiento. También se activó una causa penal que quedó en manos de la Policía Federal Argentina, la cual es la encargada de investigar delitos vinculados al grooming y a la producción de material donde aparecen personas que no han cumplido la mayoría de edad. Debido a esto se ordenó un allanamiento en la casa de Sebastián, de la cual se llevaron dispositivos electrónicos, esto para buscar el video que Mercedes había denunciado, y también poder corroborar si no tenía más material. Sin embargo, los peritajes iniciales no arrojaron resultados concluyentes, pero la causa penal quedó abierta, eso sí, sin elementos suficientes para poder detener a este hombre de manera preventiva. Para Mercedes la denuncia era un escudo, y para Sebastián una ofensa. La distancia, el allanamiento y la pérdida de acceso al hogar donde ya había construido una presencia constante afectaron al hombre profundamente. Su resentimiento comenzó a crecer en silencio, alimentado por la idea de que había perdido el control sobre la pequeña Abril y sobre Mercedes. Durante esos días la mujer no solo lidiaba con el trauma del descubrimiento y también de la burocracia judicial, sino que tenía un estado de alta vulnerabilidad física y emocional, ya que estaba embarazada. Al final de cuentas parecía que la vida que había edificado junto a Jonathan, la inocencia de Abril y la espera de un nuevo hijo se balanceaban peligrosamente sobre una cuerda floja.
Así los días transcurrieron con una tensa calma, y Jonathan seguía levantándose antes del amanecer para ir a trabajar, mientras Mercedes cuidaba a Abril y organizaba todo. El embarazo avanzaba, pero la tranquilidad en el hogar ya no existía. La figura de Sebastián se estaba convirtiendo en una sombra amenazante, y es que Mercedes vigilaba puertas y ventanas, confiando en que la orden judicial mantendría lejos al hombre, pero también con mucho miedo de que no hiciera caso a las autoridades. De esta manera llegamos al día de los hechos, la madrugada del miércoles 8 de julio de 2026. Esa madrugada comenzó como cualquier otra para Jonathan. Él se levantó muy temprano y se preparó para irse a su trabajo más o menos a las 5 de la mañana, mientras que Mercedes y la pequeña Abril de 7 años se quedaron descansando en casa. En algún momento de esa mañana, Jonathan perdió la comunicación con Mercedes. Intentó contactarla varias veces por mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuesta. Estaba muy preocupado, ya que no era habitual que ella dejara de contestar durante tanto tiempo. Así, a las 10 de la mañana, decidió volver a su casa. Al entrar encontró una escena desgarradora. Mercedes estaba tendida boca abajo en el baño sin vida, con un disparo en la nuca. Y además de eso, Abril no estaba por ningún lado. Jonathan entonces llamó de inmediato a los números de emergencia, y en pocos minutos llegaron distintas patrullas. Aseguraron la escena y detuvieron a Jonathan por protocolo. Además preservaron sus manos para determinar si había en estas restos de pólvora. Al final de cuentas era la pareja de Mercedes y la última persona que la había visto con vida. Así que las autoridades tenían, vamos a decirlo así, la razón en desconfiar de él. Además de eso, los agentes, cuando Jonathan dijo que la niña no estaba, comenzaron a revisar la vivienda para ver si tal vez se había escondido en algún sitio, pero no la encontraron. La ausencia se confirmó en ese instante y la desaparición se convirtió en un eje de la investigación. La policía además comenzó a revisar también el entorno inmediato. Pensaban que tal vez algún familiar podía tener a Abril o que ella hubiese huido a la casa de algún conocido. Pero no había ninguna explicación, la niña no estaba con nadie conocido. Fue entonces cuando los investigadores decidieron ver las cámaras de seguridad de la zona, las cuales rápidamente se transformaron en la columna vertebral del caso. La primera imagen clave mostró a Jonathan saliendo de la casa, como ya dijimos, a las 5 de la mañana. Minutos después, otra cámara captó algo decisivo. A las 5:11, un hombre estaba intentando saltar el paredón trasero de la vivienda. Llevaba ropa de color negro con una capucha puesta. Los investigadores ampliaron el fotograma y reconocieron la figura. Era Sebastián. Esa imagen lo cambió todo. Confirmaba que el hombre de 36 años había ingresado a la casa 4 minutos después de que Jonathan se fuera. Otra cámara aportó una pieza muy importante. A las 7:57 de la mañana, Sebastián salió caminando por una calle acompañado de Abril. La niña, evidentemente, al ser una persona que conocía y de mucha confianza, caminaba con él sin ninguna resistencia. Esta imagen confirmaba que en ese momento estaba viva, y además que Sebastián había permanecido en la casa durante 3 horas. Con esa evidencia se activó la alerta Sofía, la cual se activa de manera inmediata en Argentina cuando se busca a menores que pueden estar en riesgo. Y así la foto de Abril comenzó a circular en medios, redes sociales y en notificaciones. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe coordinaron entonces un operativo, y la búsqueda de la niña se convirtió en una prioridad. Mientras se ampliaba la búsqueda, los investigadores continuaban reconstruyendo el recorrido de Sebastián. Se vio que a las 10:34 de la mañana una cámara lo captó circulando en su motocicleta. Abril iba detrás de él. La moto avanzó hasta cierto punto y luego ambos comenzaron a pedir aventón en la ruta. Un docente que pasaba por la zona lo subió a su automóvil sin imaginar que estaba ayudando a un criminal. Y luego de unos minutos de camino, ellos se bajaron. A las 12:33 las cámaras lo registraron entrando a un kiosco. Para ese momento, gracias a la alerta Sofía, la policía local ya sabía que los estaban buscando. El operativo permitió al final localizarlos en una intersección de 2 calles. Cuando los efectivos avanzaron, Sebastián sujetó a Abril y se metió con ella en un cañaveral. La vegetación era alta y densa, y en ese lugar apoyó un arma blanca en el cuello de la niña. De inmediato los negociadores comenzaron a trabajar. Le hablaron, le dieron tiempo de entender qué había pasado y que no tenía salida, y finalmente, después de varios minutos, Sebastián bajó el arma y Abril fue rescatada sana y salva, y él fue detenido.
Así, mientras este operativo lograba rescatar a la niña, en Junín la investigación continuaba en la escena del crimen. La casa seguía acordonada y los peritos trabajaban conscientes de que cada detalle podía ser decisivo. El cuerpo de Mercedes fue trasladado para que le hicieran los análisis forenses, los cuales confirmaron, como ya sabemos, que estaba embarazada. También se revelaron múltiples heridas cortantes en distintas partes de su cuerpo, fracturas y signos de un ataque prolongado. Aunque en un comienzo, como les dije, se pensó que Mercedes tenía un disparo, el informe elaborado por los especialistas concluyó que no, que ella había fallecido por una combinación de una profunda herida de arma blanca y un severo traumatismo en la cabeza. La posición en la que fue encontrada, boca abajo y en el baño, sugería que había intentado huir y que había buscado refugio en un espacio donde ella pensaba podía protegerse. Según el informe forense, el ataque no había sido inmediato. Primero, Mercedes sufrió heridas cortantes, lo que sugería que ella había intentado resistirse, y el golpe en la cabeza ocurrió después. Los peritos concluyeron que el baño fue el último lugar al que llegó con vida, y que había intentado cerrar la puerta o buscar una barrera entre ella y Sebastián. Luego de eso del ataque, como se pudo ver en las cámaras, el hombre tomó a la niña, estuvo allí con ella un momento y luego salieron. Paralelamente, mientras la investigación avanzaba, la policía allanó la casa del hombre. Allí encontraron algunas cartas manuscritas, las cuales había comenzado a escribir el 3 de julio. En una de ellas detallaba su plan, el cual era quitarle la vida a Mercedes y a Jonathan y luego huir. En otra carta que dirigía a su madre, le decía que esperaba que su abuela lo perdonara por lo que estaba a punto de hacer. En otra más negaba el abuso hacia Abril, pero al mismo tiempo justificaba la violencia que estaba por cometer. Las cartas revelaron que había estudiado rutas, cámaras y caminos alternativos usando el teléfono de su abuela. Ya con los análisis forenses finalizados y las cartas incorporadas al expediente, la fiscal avanzó con la imputación. La causa se caratuló como femicidio seguido de rapto, una figura agravada contemplada en el Código Penal argentino, de la cual se prevé una prisión perpetua. El Ministerio Público también solicitó prisión preventiva, argumentando un riesgo procesal y también la gravedad del hecho. El juez de garantías la concedió, y Sebastián quedó detenido en un penal bonaerense. Se ordenaron además pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental. Además, su celular le fue quitado para los análisis digitales y la fiscalía comenzó a reunir distintas declaraciones de testigos cercanos a su círculo familiar. Al revisar el historial de Sebastián, descubrieron que tenía 3 denuncias previas por agresión y violencia de género. En 2021, un cuñado lo había denunciado por presentarse en su vivienda, insultar a la familia y agredirlo físicamente. En 2022, otra cuñada lo acusó por amenazas y violencia. En 2024, una compañera presentó una denuncia por lesiones leves alegando agresión verbal y un empujón. Estos antecedentes mostraban un patrón de conducta muy violenta. Eso sí, ninguna de las denuncias había sido mencionada por Mercedes cuando ella fue a poner la suya, pero sí que se convirtieron en antecedentes fundamentales para entender el perfil del hombre. Mientras la parte judicial avanzaba, la familia de Mercedes comenzaba a enfrentar el impacto de la tragedia. Algunos expresaron su dolor en redes sociales, y los vecinos organizaron una pequeña concentración espontánea frente a la casa, dejando velas y mensajes de apoyo. El funeral de Mercedes se realizó en una sala funeraria de Junín, y los medios no difundieron imágenes por respeto a la familia, pero sí confirmaron que asistieron amigos, vecinos y allegados. Abril, la pequeña, no estuvo presente por razones obvias, ya que la familia quería proteger su estabilidad emocional y judicial. Al final, la despedida de Mercedes fue íntima, marcada por el silencio y por la presencia de quienes la habían acompañado en vida. La comunidad que había seguido minuto a minuto los hechos expresó su apoyo. Y mientras procesaban el duelo, Abril quedó bajo la tutela del Servicio Local de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Comenzó a recibir acompañamiento psicológico, contención emocional y un resguardo institucional. Por protección de la menor, no se informó públicamente con quién se iba a quedar de manera permanente. Lo que sí se confirmó es que no estaba sola y que recibía asistencia profesional mientras la causa avanzaba. Estamos ahora a finales de julio cuando estoy realizando este video y esta investigación, y por ahora la Fiscalía continúa sumando informes complementarios, análisis de ADN, peritajes digitales del teléfono de Sebastián y ampliaciones tanto de los análisis forenses como de algunos testigos.
También la causa continúa caratulada como femicidio agravado y rapto, y se prevé que el juicio oral comience ya cuando se finalicen los informes psiquiátricos y algunos análisis digitales que están pendientes. En caso de que se comprobara que la pequeña había sido objeto de abuso sexual por parte de Sebastián, estos cargos se sumarán a su proceso. Esta historia al final deja un mensaje que se está repitiendo de comunidad en comunidad, y es el hecho de que hay que denunciar y de que nunca hay que confiar del todo en las personas. La denuncia de Mercedes no fue un acto aislado, sino un grito de alerta. Abril sobrevivió y fue rescatada luego de horas de incertidumbre, pero al final de cuentas su supervivencia, aunque es un triunfo, también es un recordatorio de que la protección de los niños no puede depender de la suerte, ni de la rapidez de un operativo, ni de la coordinación entre fuerzas de seguridad. Debe depender de un sistema que actúe bien, que escuche a las víctimas. Al final de cuentas, Mercedes ya había denunciado a este hombre y por alguna razón él pudo escapar de la policía, de la protección que ya tenía y meterse a su casa. La historia de Mercedes dejó una marca no solamente en Junín, sino en toda Argentina. Y el día de hoy la gente sigue esperando que al final de cuentas ella obtenga justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, una mujer que fue a poner una denuncia y es algo que siempre decimos. Siempre instamos a las víctimas a denunciar, a que levanten la voz y les decimos que no están solas. Pero realmente en muy pocos lugares existen los mecanismos para defender a las víctimas y eso es lo que tenemos que pedir a las autoridades. Que todas las personas que denuncien tengan la protección necesaria. Si Mercedes hubiese tenido la protección necesaria, este hombre no se hubiese podido meter a su casa y no hubiera secuestrado a su hija. Fue, como ya dije, una cuestión de suerte que encontraran tan rápido a la niña. Las autoridades se movieron rápido, sí, pero si no hubiese habido esas cámaras, si esa persona que les dio el aventón no hubiese también hablado con la policía, tal vez no se hubiese podido encontrar a Abril con vida. No sabemos de qué era capaz Sebastián. Al final ahora esperamos que Mercedes tenga la justicia que se merece. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.